Como en esta franja vamos a conversar sobre institucionalidades y cotidianidades, yo paso a un plano más macro. Vamos a estar un poco en este juego en la mañana entre lo micro y lo macro, porque desde ahí se construye también investigación. Si bien es cierto, es importante el lugar íntimo, también esa intimidad, como la pones en otros contextos más amplios. Y el recorrido que les quiero proponer tiene que ver con una mirada, digamos, macro, que espero contar en 20 minutos que tengo para hablarles de eso. Y tiene que ver precisamente con las miradas que se tejen alrededor, pensando un poco en lo que William decía, ese suelo que pisas, esa tierra que pisas, ese territorio. Les voy a compartir algunas miradas que vienen de otros territorios, de otras tierras que pisamos, para poderlas poner en diálogo. Este trabajo pues, lo hemos construido desde hace ya un buen tiempo, y empiezo solo por una historia personal para empezar con el relato más amplio. Y sucedía que, no sé si ustedes conocen, en el año 2006 se hizo la primera conferencia mundial sobre educación artística. ¿A alguien le suena ese dato como dato? En 2006, luego de muchas reuniones locales, pequeñas, regionales, la UNESCO, que es la entidad, digamos, que recoge el pensamiento en educación y en cultura y que regula de alguna manera políticas internacionales en ese lugar, desde la UNESCO se organizan una serie de reuniones preparatorias pequeñas, digamos pequeñas me refiero por regiones, Latinoamérica, por regiones, por continentes, y a partir de allí se generan otro tipo de miradas frente a la política institucional de la educación artística. En ese entonces, y hablo un poco de lo micro, yo era la asesora de educación artística del Ministerio de Cultura, y me pidieron que ayudara a convocar y a mirar y a repartir los formularios literalmente de poder dar cuenta de esa idea de educación artística. Cuento esa pequeña anécdota porque años después el mundo me pone en un lugar y es donde encuentro a unas personas que empiezan a pensar, no la parte oficial, digamos, si ustedes empiezan a mirar los lineamientos curriculares, los documentos de política oficial, hay una serie de referentes, pero también hay otras personas que lo piensan críticamente. Y muchas veces estas otras partes casi no se escuchan, ¿no? Pues, no sé si para la mayoría de nosotros es conocido los lineamientos curriculares de educación artística. Yo pregunto porque no sé muy bien quiénes estamos en el auditorio. O las orientaciones pedagógicas que también existen, o lo que sucede en cada una de las regiones y los países de las personas que están acá. Entonces, básicamente, unos años después me encuentro con una persona que se llama Carmen Morsch, que es una persona dedicada al pensamiento crítico desde la educación en artes. Le cuento un poco lo que hacemos acá, en la Unidad de Arte y Educación, y digamos que nos invita a ser parte de pensar críticamente la educación artística. Por eso este tema tiene que ver con otra hoja de ruta para la educación artística, aludiendo a la hoja de ruta que existe en 2006, que se firma por varios de los países que convocan estas políticas y que de alguna manera deja por fuera esas voces silenciadas. Solo cuento ese pequeño detalle porque también, aludiendo a lo que hablaba William y Patricia de dónde viene, por qué hablamos de lo que hablamos, digamos que el vínculo para mí con las políticas ha sido bastante confrontador, ¿no? Porque uno generalmente asume la política como esa persona que piensa allá sola y la política se construye acá también. Entonces me parecía importante poner en diálogo esas dos miradas. Digamos que como hay muy poco tiempo, hablar del mundo mundial en 20 minutos es muy complejo, entonces voy a empezar de una manera sencilla. La otra hoja de ruta plantea como objetivo ofrecer espacios abiertos para el intercambio internacional y el aprendizaje de la educación artística de prácticas comprometidas con el cambio y la reflexión sobre el cambio social. Se basa en una red internacional en donde participamos distintos profesionales situados en las universidades, en museos, en instituciones culturales, en centros educativos y con comunidades de base. En este momento estamos participando en 22 ciudades de 4 continentes y durante 3 años hemos intentado conversar, elaborar grupos de trabajo
en donde básicamente compartimos prácticas de investigación y experiencias en educación artística. Y ahí también parece importante hacer un matiz entre experiencias de educación artística e investigación en educación artística. En esa medida nos parece importante desde los países que trabajamos contribuir a la elaboración de un glosario en artes y educación en donde se compartan maneras de pensar y hacer la educación artística, porque los discursos oficiales generalmente homogeneizan y dan definiciones únicas. El interés de esta red de trabajo es reconocer las perspectivas locales, las historias locales, las narrativas locales. De este modo, la educación artística se entiende como una práctica socialmente comprometida en donde la organización del conocimiento se realiza de manera colaborativa, hago pausas en ciertas palabras que son complejas, desde diferentes contextos geopolíticos. Es esencial esta construcción en red para poder pensar la educación artística no solo a nivel global, sino desde nuestros territorios, desde nuestras prácticas. Generalmente los discursos oficiales, en estos días hemos hablado un poco de eso, omiten esas prácticas locales y es un poco lo que se convoca en este ejercicio de pensar la otra hoja de ruta. Eso también tiene sus tensiones, que ahora les contaré. La escuela, que es A No Roadmap School, en este momento genera intercambios de prácticas que permiten no solo el recoger y documentar las experiencias, sino a su vez generar maneras de comunicarlas, socializarlas. Generalmente en las investigaciones muy poco circulan, eso también lo hemos hablado, y acá la idea es circular un poco esta información, porque somos muchos los que estamos pensando varias cuestiones críticas también. En ese sentido, acá la investigación se asume con énfasis en los procesos, en donde se centran las miradas desde las prácticas y donde se cuestionan las metodologías establecidas. De alguna manera, A No Roadmap ofrece el espacio para imaginar otra forma de investigar, y es un espacio de intercambio entre las organizaciones de base y las academias, que generalmente también hemos estado separadas, y abiertos a las preguntas, a la duda, a la reflexión, generando también miradas de la investigación donde lo imprevisto es fundamental. Esto es importante cuando se piensa no solo la educación artística local o global, sino también reconociendo los distintos contextos históricos y las distintas situaciones culturales que nos atraviesan. Si quieres pasamos a la siguiente. Es un poco el territorio, visto desde arriba. La imagen está un poco extraña, bastante, pero básicamente no se ven los nombres de los países, ¿o sí? Más o menos. Nada, me parece importante, esta es una panorámica desde arriba, desde donde nos estamos planteando distintas preguntas que han sido discutidas en cada uno de los países. Digamos que acá el ejercicio que hemos adelantado tiene que ver precisamente con poner en diálogo no solo las historias y las historias no oficiales, por eso un poco el ejercicio que nos compartían William y Patricia tenía que ver con esa mirada de la microhistoria, y también a su vez contraponer los discursos oficiales. Las prácticas nuestras están atravesadas por muchos discursos que muchas veces no somos conscientes de los discursos que las atraviesan, y de alguna manera es poner esto en tensión. Si quieres pasamos a la siguiente. No sé si se ve bien. Como les venía diciendo, el inicio de este trabajo tiene que ver con revisar eso que no está dicho en la hoja de ruta. Y desde ahí entonces es que se plantean varias preguntas. Este primer documento, la hoja de ruta para la educación artística, publicada en el marco de la primera conferencia de educación artística en Lisboa en 2006 y posteriormente discutida y retrabajada en la segunda conferencia mundial de educación artística en Corea, en Seúl, pretenden buscar unas miradas relevantes a la educación artística en el contexto global. Sin embargo, de alguna manera, la UNESCO también proclama que la hoja de ruta ha sido distribuida en 59 estados, de los cuales más de la mitad ya está implementando proyectos con referencia a este documento. La implementación masiva es en parte una ficción.
porque en muchos casos este documento se quedó con los mismos círculos de ministerios y entidades involucradas en el proceso de su elaboración. Sin embargo, en un sector que en muchos países se encuentran, abro comillas, marginalizados, tanto el arte como en el sistema escolar, en el trabajo educativo y las instituciones culturales, la hoja de ruta ha sido recogida como un instrumento de lobby de política o como motivo para debates. En el proceso de esta hoja de ruta, hablo de la oficial, ha despertado muchas y numerosas críticas. Los participantes de las conferencias en Lisboa, Seúl y de encuentros preparatorios mencionan que no solo por los problemas de la traducción se cometen muchas imprecisiones, sino que quedó por fuera mucho de lo que se discute, algo estructuralmente común en estos procesos, sino que activamente fueron excluidas voces críticas, no dando lugar al disenso. De ahí se alió la idea, en conversación con otros grupos, de tomar la hoja de ruta desde su visión global como vocación para articular posiciones críticas en la educación en el campo de las artes, con perspectivas de desarrollar un proyecto de investigación en red. No para elaborar un contradocumento, porque estaríamos haciendo lo mismo que la UNESCO, sino generar miradas particulares examinando críticamente las preposiciones que tenemos de nuestros discursos, las prácticas y las teorías sobre educación artística. Y de este modo se plantearon unas reuniones iniciales. En agosto del 2012 participamos en un encuentro para el proyecto de la otra hoja de ruta con representantes de 16 grupos. Allí ya vimos un poco los países que participábamos, sin embargo no sé si se veían bien, pero estábamos distintas ciudades: Johannesburgo, Pretoria, Ciudad del Cabo, Manila, Hong Kong, Ljubljana, Viena, Barcelona, Zurich, Londres, Nueva York, Toronto, Windsor, San Juan, Bogotá, Quito, Sao Paulo y Río de Janeiro. Los leo de corrido porque ustedes saben que hablar de una experiencia es muy complejo y de un país mucho más, solo para contemplar la dimensión macro. Pasamos a la siguiente. No, si quieres quedamos en la anterior. Las preguntas iniciales que nos planteábamos en ese encuentro en 2012 tenían que ver con las que vemos en la diapositiva. ¿Se ven bien o las leo? Listo. Entonces la primera tenía que ver precisamente con cómo hacer posible generar un disenso cuando hay muchos países o muchas personas en representación de países que están pensando ese problema. Esa fue una de las primeras discusiones iniciales. La segunda tenía que ver cómo evitar pensar dicotomías fáciles, cómo pensar una romantización de las historias de las prácticas radicales y cómo evitar una idealización de las buenas prácticas. Acá hablamos más de experiencias significativas, si les suena ese término, pero cómo evitar no caer solamente en idealizar esos términos para poder pensar desde otro lugar la educación. Y la última, cómo el proyecto puede posicionarse de una manera clara como una alianza y una red entre actores críticos, actores que se denominan minoritarios o pequeños, que no necesariamente van representantes estatales, sino el profesorado en concreto o el artista que está generando un proyecto cultural concreto, y de qué manera poder hacer traducibles esas diferencias epistemológicas. Y acá me parece importante hacer un énfasis, porque a nivel mundial Arts Education es la denominación generalizada, pero acá en Colombia tenemos muchas denominaciones por las que hemos pasado históricamente y que vale la pena revisarlas desde ahí, pero cuando uno habla localmente también es un ejercicio traducir al otro, ¿no? Entonces era como esta manera de cómo dar cuenta de unas prácticas localizadas, no solo para legitimar al otro, sino para tener la posibilidad de conversar con el otro. Siguiente. Desde esa perspectiva, digamos que se construyen distintas líneas de investigación, que son las que ustedes ven allí en la imagen. La primera de ellas tenía que ver precisamente con análisis de políticas y prácticas de educación en artes en el contexto creciente, donde juega un papel importante la creatividad, y ahorita William hablaba de ese lugar de la creatividad desde otro sitio, digamos. Pero cuando uno empieza a mirar documentos oficiales, la creatividad es una de las palabras que más está puesta. Entonces, ¿a qué estamos llamando creatividad cuando empieza a ser usada para fines económicos
tiempos para otras maneras que no necesariamente potencian eso que significa la creatividad. La segunda línea tenía que ver básicamente con abordar críticamente la continuación de una hegemonía occidental europea. Y acá hago otra pausa, porque el primer día en el auditorio hicieron como algunas preguntas frente a las tradiciones que vienen de afuera. Sin embargo, vale la pena detenerse un poco en revisar las tradiciones que han llegado, cómo las hemos trabajado, cuáles apropiaciones se han hecho y cómo se ha transformado esa misma denominación, también poniéndolas en crisis. Había una cosa que me llamaba mucho la atención y era en este encuentro en Viena, básicamente varias de las personas de los países que les mencioné anteriormente decían que una práctica radical era trabajar con Paulo Freire. Y entonces, digamos, cuando uno mencionaba a Paulo Freire era como, esta es la pedagogía radical para los europeos. Y las personas de Brasil decían, igual yo también abría los ojos y decía, Paulo Freire, radical, ¿a qué te estás refiriendo con radical? ¿No? Porque es, digamos, de los referentes que más utilizamos en nuestro contexto, que generan un posicionamiento particular desde Latinoamérica, pero esa mirada de lo radical, ¿quién lo está planteando? Si seguimos pensándolo desde europeos que nos miran o somos nosotros los que estamos planteando otras miradas. Y ahí sucedieron discusiones muy interesantes, sobre todo cuando te plantean que un autor como Paulo Freire es pedagogía radical, cómo lo sitúan ahí. Entonces nosotros nos miramos, los ecuatorianos, los colombianos y los brasileros, decíamos, no, hay otras maneras de pensar lo radical acá. Volver a la escuela, por ejemplo, y solamente lo dejo como una pregunta. Y la última línea de investigación tiene que ver con tramar alternativas y desarrollar otros paradigmas para la práctica e investigación de la educación artística, y acá es donde volvemos a preguntas de qué es lo que hacemos en lo concreto, en nuestros contextos, cómo reconocemos las prácticas que realmente hemos apropiado y le damos fuerza a esa apropiación, ¿no? O si se están generando otras maneras de pensar la imagen, de pensar el cuerpo, de pensar la acción misma, de pensar la creación en lugares educativos. Siguiente. Bueno, esto está en el documento. Y acá voy aterrizando un poco, digamos, desde la perspectiva gigante, y vamos entrando un poco. Les voy a compartir solo dos, digamos, fragmentos de todo este trabajo general, y el primero de ellos tiene que ver con una primera lectura crítica que se hace a esta hoja de ruta, que también nos comparten los compañeros que inicialmente generaron este motor. Yo les hablé de Carmen Morse. Carmen Morse está vinculada al Instituto de Investigaciones en Educación en Artes en Zúrich, y desde ahí ella ha hecho como todo un trabajo muy importante, no solo de incluir a otros, sino de problematizar lo que ellos mismos están pensando, y eso me parece fundamental. Les voy a compartir unos fragmentos de la lectura crítica que se hace en principio sobre la otra hoja de ruta. Hoy en la tarde vamos a escuchar en voz de Federico otra mirada, y me parecía importante solo comentar tres asuntos críticos. El primero de ellos es hablar de la contradicción problemática que se encuentra entre la educación artística y la economía. Por un lado, la reflexión sobre las condiciones económicas y sociales en las que las actividades educativas están insertas presentan de manera ausente en el documento. No se menciona, por ejemplo, el hecho de precariedad en el trabajo educativo en las artes en muchos países, ni tampoco la relación entre participación ciudadana, cultural y la tensión en la relación con las condiciones socioeconómicas. La hoja de ruta utiliza una lógica fuertemente economicista para argumentar el favor y el favorecimiento de las acciones en torno a la educación artística. Esto es, en relación a las industrias culturales, a los recursos humanos necesarios para explorar su valioso capital cultural, y a las sociedades del siglo XXI que exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores. La educación artística se promociona entonces para el desarrollo de industrias, para la capitalización del patrimonio y a nivel del individuo para desarrollar competencias para el mercado laboral. Así, la hoja de ruta se inscribe en un paradigma de economización neoliberal. No sé si esas palabras, competencias, capital cultural, creatividad a la máxima potencia, les son familiares, pero la idea es cómo haces crítica a esos posicionamientos.
Investigar de dónde provienen estas genealogías de estos conceptos que acabo de enunciar es una posibilidad de ser pensada desde diferentes contextos, porque de alguna manera pensar los distintos contextos es lo que se propone para generar un glosario polivocal. Y ahorita al final voy a hablar un poquito de ese glosario polivocal hecho desde los territorios, porque desde esa manera es que se puede pensar, es una de las alternativas para pensar la educación artística. La segunda contradicción que se plantea central en este ejercicio es la problemática que relaciona el concepto de cultura, por un lado, donde se plantea la diversidad cultural, por otro lado, donde se habla específicamente de educación de calidad, son palabras a veces que al pronunciarlas son extrañas, y la otra premisa que está muy presente es que el arte debe transmitir valores universales. Estos valores están asociados a una narración de pérdida, de decadencia, que el arte promete sanar. Decadencia del comportamiento ético en la sociedad moderna, lo dice la hoja de ruta. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la posición que tomamos frente a estos discursos que se supone son los que avalan el desarrollo de nuestras prácticas? Este paralelismo de un concepto de cultura universal y de culturas diversas en un discurso permiten mantener el eurocentrismo en la afirmación de diversidad cultural. Si uno empieza a mirar varios documentos de diversidad cultural, las miradas que generan, ¿cuáles son? Acá también hay una posición frente a eso, pero estos documentos están hechos en esa línea. Se muestra más claramente mirando el vocabulario respecto a los diferentes temas que toca la hoja de ruta. Allí aparecen pueblos indígenas, culturas en plural, pero aparecen en conexión con tradiciones y la idea de transmisión, de preservar, declarada como en peligro. Esto en contraste por una orientación a la creatividad, a la innovación y a la imaginación, en parte no definida por la diversidad cultural, sino en parte definida por una noción particular de cultura. El otro problema central tiene que ver con las capacidades para el siglo XXI. Como quedan 5 minutos, quería centrar en la última tensión que se plantea como tema contradictorio entre estos discursos y tiene que ver precisamente con esa idea de investigación en educación en artes. La hoja de ruta reclama más investigación, sobre todo respecto al impacto de programas educativos sobre sus participantes. Al mismo tiempo, la argumentación del documento ya se basa en una definición del impacto positivo, se da por hecho que todo está bien dado si se trabaja desde educación artística. Abro comillas. La investigación estimula el desarrollo cognitivo, estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y además le dota de una orientación moral. Esto también es tomado de la hoja de ruta de la UNESCO. De esa manera, la investigación, en esta perspectiva, se reduce a la producción de evidencias para algo dado, pero no se piensa como un ejercicio de construcción que legitime prácticas locales. Esto nos hace pensar en los distintos posicionamientos que nosotros asumimos en las investigaciones que realizamos. Digamos que, y acá hablo en primera persona, a mí me parece fundamental poder conocer sus documentos oficiales para también cotejar nuestras propias prácticas y tomar posición argumentada desde ahí. Si quieres, seguimos. Estos eran los fragmentos de varios de los asuntos que leí. Y el otro aspecto ya es hablar como de prácticas situadas. Simplemente voy a anunciar muy rápidamente el primer link que vieron en la presentación. Ahí encuentran toda la información del proyecto. Al inicio de la presentación había un link para quien quiera mirar como con más calma y poder conocer un poco más de cerca de lo que cada grupo de investigación de cada país está haciendo. Esta es una primera imagen de los mapeos que se hacen en distintas partes de España de reconocimiento de prácticas. El grupo que lo lidera es un grupo que se ubica en la ciudad de Barcelona, y lo que intentan es ubicar prácticas si suceden fuera, dentro de las escuelas, en comunidades más, allá no tienen casas de cultura, pero tienen los centros cívicos o centros comunitarios y tienen otro tipo de prácticas. Estos centros cívicos o comunitarios también surgen en el momento de la dictadura, y ahí es que se empiezan a generar otra serie de movimientos frente a la educación, no solo popular, sino comunitaria y social que tienen allá. Simplemente pongo esta imagen de los mapeos que también se realizan
Barcelona hemos tenido algún diálogo más directo, pero es precisamente mapear estos territorios donde suceden las acciones. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Y con Quito, digamos que ahí se plantea también una discusión muy fuerte frente a lo que significa la educación comunitaria. Ellos hablan de la región andina. La región andina tiene que ver con nuestra ubicación geográfica, pero como todo el movimiento de los años 70 que irradió también a Colombia, que también fue un movimiento muy fuerte, 50, 60, 70, digamos, movimientos muy fuertes de dictaduras en Latinoamérica, generan otras miradas de pensamiento frente a la educación artística. Lo que quería compartir con esta diapositiva tiene que ver precisamente con preguntas que nos plantean reflexiones frente a lo que estamos haciendo. Generalmente la noción de arte como concepto europeo, qué prácticas de producción y transmisión cultural y qué pedagogías se dejan afuera si solo se mira lo que se denomina educación artística. Hay personas que diferencian mucho lo que significa educación artística por un dentro o un fuera, pero hay otros que estamos pensando en la educación artística desde otro lugar. Me refiero a educación artística que generalmente, Silvana lo decía el primer día, escolarizada o asociada a lo escolar, y todo lo que pasa por fuera de la escuela tiene otros nombres, digamos, pero eso hay que problematizarlo y hay que pensarlo en relación con lo que hacemos acá. Y el otro asunto que me parece muy importante y que hemos tenido, digamos, la oportunidad de compartir con ustedes estos días tiene que ver con las rutas de conceptos y prácticas de educación artística, cómo migran formas y métodos de enseñanza de las artes, cómo se extraen conocimientos de espacios, dos palabras un poco extrañas, coloniales y poscoloniales, y qué significan esas palabras para nosotros. En Europa, digamos que la mirada frente al colonialismo y al postcolonialismo tiene unas derivas distintas a lo que nosotros hablamos acá, desde epistemologías del sur, desde pensamientos ubicados, desde decolonialidad, digamos una serie de palabras que sí marcan una diferencia, y acá simplemente me parece importante señalar un punto, y es, hay un pensador que es Homi Bhabha, que él habla todo el tiempo del pensar el entre. Hoy la conversación de por la mañana se llamaba entre, y el entre significa que te ubicas en la frontera, ¿no? La frontera entre artista y profesor, pero te ubicas en la mitad, o el intersticio. ¿Cómo hablar desde ahí? ¿Cómo hablar desde un lugar que no solamente tiene que ver con un regionalismo, porque también nos sucede, sino de qué manera estás entre la frontera, entre lo que haces particularmente desde tu contexto cultural, social, histórico y tu cotidianidad, y un contexto mucho más amplio. Y ese entre nos permite hablar desde ese lugar. Simplemente, ya para cerrar, que se están aproximando, este lugar de las rutas de los conceptos y las prácticas lo considero fundamental. En eso hemos insistido mucho en estos días acá, porque uno usa muy fácil, se apropia muy fácilmente de las palabras sin reconocer de dónde provienen. Y creo que si queremos decir algo desde nuestro territorio, es importante reconocer ese lugar. Como a veces nos llenamos de, una amiga le dice palabras a las palabras que uno no es capaz de entender, porque uno también no logra comprender todo, intentando decir palabras sencillas, lo que intentamos posteriormente es hacer y generar un glosario plurivocal, que es la imagen que sigue a continuación. También lo encuentran toda la información en la página que les mencioné en la primera diapositiva. Pero para llegar a este glosario multivocal o plurivocal, significaba ponernos de acuerdo en ese entonces. Si a veces con el compañero de trabajo es difícil ponerse de acuerdo, imagínense 16 personas distintas de distintos países intentando ponerse de acuerdo. En ese ponernos de acuerdo, digamos que llegamos a, después de una semana intensa entre traducciones de distintos tipos, como a 5 momentos para trabajar, que es lo que se ha venido haciendo. Y allí aparece una opción que es trabajar las nociones de conceptos y nociones, pero generando aprendizajes colectivos. En esta conversación de este glosario multivocal, lo que se propone casi siempre es, si hay un país que tiene una pregunta fundamental, y acá voy ahorita a poner el ejemplo, si hay un país que tiene una pregunta fundamental, le lanza la pregunta a los demás países y ellos participan desde lo que saben y conocen de esa práctica.
Y en este glosario multivocal, digamos que la primera trabajo que se hizo fue trabajar con los colegas de Ecuador. Ellos planteaban la pregunta por la educación popular, cuáles son las prácticas de la educación popular que usted reconoce en su territorio, en el entendido de que la educación popular sí tiene un arraigo muy fuerte desde Latinoamérica. Y lo sorprendente fue que las personas participaron en varios grupos, el grupo de Barcelona, el grupo de Zúrich y el grupo de Dinamarca, si mal no recuerdo, o Suecia, y nosotros, el grupo de Bogotá, y lo que se planteaba ahí era que la educación popular tiene fuertes raíces también desde la educación francesa. Digamos, ahí hay unos movimientos que la educación popular, decimos, somos nosotros los que la hacemos, y uno empieza a rastrear, el documento extenso también lo encuentra, uno empieza a rastrear los orígenes de la educación popular. Igual Freire estuvo muy cerca de los pedagogos críticos europeos y de toda la mirada norteamericana, entonces uno empieza a cruzar los referentes y se da cuenta los matices que la educación popular han tenido en los distintos países, ¿no? En el mismo Brasil también, cómo se ha modificado eso. Y este glosario plurivocal intentaba reconocer las prácticas locales, en donde se centraban mucho las miradas en Ecuador, sobre todo de la educación transmitida por la televisión y la radio, las radios comunitarias, que era una práctica como muy local establecida desde allí. Acá en Colombia también estuvo Radio Sutatensa, que también generó toda una mirada frente a la educación muy valiosa, y así empezamos un poquito a mapear eso que llamamos educación popular en sus orígenes para poder comprender el problema actual. La última. Esto solo por mencionar que de alguna manera el trabajo de la investigación se da un poco en el tiempo y por ahora estos glosarios plurivocales también los seguimos trabajando. La idea es también poder seguir ampliando el trabajo en red, y la imagen que ven ahí al final, digamos, son como los momentos distintos que plantea el proyecto. En este momento va a 2018, son proyectos de largo aliento, en donde la idea es también poder trabajar con otras personas que les interese problematizar primero su propia experiencia y ponerla en contextos más amplios. Porque también nos ha sucedido en esta perspectiva internacional que se ponen los referentes sobre la mesa, pero uno no se implica, y ahí la investigación adquiere otra dimensión. Digamos que para finalizar, y ya es la imagen última, pues encuentran toda la información en la página y pues también el contacto de nosotros. El ejercicio que hemos hecho acá en Bogotá tiene que ver con lo que hemos estado compartiendo, digamos, con ustedes también, pensando esta distinción entre las prácticas locales y las prácticas más amplias. Y pues también están invitados, por ahí ya hemos conversado con algunas personas que también sabemos que empiezan a hacer o que están haciendo hace tiempo investigación, cómo empezamos a compartir el trabajo, porque la investigación quizás toma mucha más fuerza cuando sabemos que hay otro que está pensando cosas similares. Sin querer volver a ser hegemonía, ¿no? Sin querer ser hegemonía, pero sí de qué manera somos varios, y esto nos pasa también con los estudiantes de la maestría, cuando empiezan a hacerse ciertas preguntas, ya hay varias personas que están pensando ese problema y cómo nos ponemos y construimos pares para pensar ese problema, ¿no? Pensando no solo en revertir la hegemonía, sino en decir, acá también se están haciendo cosas importantes que es necesario poner en diálogo y en tensión, como diría William ahora en minutos atrás, que se ponía en tensión con el, como había aprendido con su padre o con su madre, con la imagen de su padre o de su madre, y acá es un poco esta tensión, listo, personal, pero también confrontémosla con otros. Es muy sorprendente, esto es lo último que digo, ¿ya? Encontrar que en África los problemas de la historia de la educación artística también se están pensando. La compañera está Carmen Morse y está Nora Langhammer, que es la otra persona con la que dialogamos, y los compañeros de África y de ahora de Sao Paulo también están pensando problemas de la historia de la educación artística en perspectivas similares a las que nosotros estamos construyendo acá. Entonces vale la pena ponerse un poco en diálogo, en disposición y en tensión para poder resignificar eso que estamos haciendo. Eso es por ahora. Muchas gracias.